Dios les bendiga, mis amados hermanos de Campamento de Oración. Es un gusto saludar a la audiencia que nos escucha por las plataformas de Facebook, Instagram y YouTube y Threads. Le damos gracias a Dios por su infinita misericordia, porque nos permite tener un aliento de vida, porque Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo cuando nosotros queremos tomar decisiones equivocadas o desviarnos del propósito de Dios. Dios siempre, como buen padre, nos aconseja qué es lo que debemos de hacer, qué dirección correcta debemos de tomar. Y aunque parezca que alrededor de nosotros hay muchas tentaciones, hay muchas ofertas, no todas llevan al buen camino, que es el camino de la verdad que conduce a Jesús, porque Jesús es el camino que nos lleva a la verdad, a la justicia y a la vida eterna. Antes de entrar a los momentos de oración, quiero que me acompañes a leer Efesios 6:12, donde Dios nos insta, nos habla, qué es lo que está gobernando nuestra vida, qué situación, qué momento es lo que está conduciendo que tomes malas decisiones. Porque a veces la economía que estás pasando te puede llevar a que tomes una mala decisión. Incluso puedes afanarte tanto a un trabajo, avariciarte con algo que te está prosperando y no es la voluntad de Dios y te está sacando del camino por el que tenías que ir. Vamos a leer Efesios 6:12, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pues no luchamos contra enemigo de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie firmes. El 14 dice, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pido, Señor, que seas tú ungiendo mis labios, mi mente y mi corazón, Señor. Que yo esté alineada, Señor, al propósito que tú quieres para cada vida, para mí, Señor. Para todos los que estamos buscando tus rostros en estos tiempos más difíciles, Señor. Pero que creemos y hemos creído que tú harás cosas más grandes que las que hiciste al principio de tu ministerio, Señor. Creemos que tú estás con nosotros y en nosotros, Señor. Y que esa autoridad que tú nos has dado, Señor, tú la desarrolles en nosotros día con día, Padre. Te pido que seas tú atando todo poder de las tinieblas, Señor, que se mueve en los aires, Señor, en las ondas radiales. Quita toda oposición del enemigo y que esta palabra salga transparente, Señor. Clara para todo aquel que se encuentra desanimado, decepcionado, que quiere regresar atrás, Padre. Tráelos con lazos de amor, amado Jesús, y que tu Espíritu, Señor, sea redarguyéndoles a las cosas del mal para que se enderecen y vuelvan al camino justo, recto que lleva a ti, Señor Jesús. Todo esto te lo pido en tu nombre, Señor Jesús. Amén. El Señor muchas veces nos alerta de situaciones que vienen o que estás en tu presente viviendo. El Señor muchas veces a través de la palabra, a través de sueños, a través de las prédicas, a través de lo que podemos escuchar de los profetas, Dios nos alerta de situaciones, de peligros que vienen a nuestra vida espiritual principalmente. Porque perdiendo la conexión con el Espíritu Santo, perdiendo esa comunión, todo lo que tú hagas va a ser en vano. No importa que hagas riquezas, no importa que hagas, prosperes en tu vida matrimonial, no importa que prosperes en tu vida física. Porque si Cristo no está como centro en tu matrimonio, no está en tus negocios, no está en tu vida personal, va a ser en vano todo lo que hagas. Pero el Señor quiere que tú te levantes, que no veas las circunstancias,
que no veas lo que está ocurriendo alrededor, que no te afanes, no tengas tu confianza en lo que tienes guardado, no tengas tu confianza aún en lo que ves con tus manos físicas, sino que Él quiere que tú tengas tu plena confianza en Él. A veces es difícil caminar y tirarse al vacío y seguir avanzando, y Dios dice, yo te voy a bendecir, y ves que todavía siguen llegando las cuentas, ves que todavía tienes la enfermedad en tu cuerpo, ves que todavía no ves claro lo que está pasando en tu caminar. Pero esa es la función del enemigo, paralizarte, infundirte temor, el recordarte el pasado y no recordarte lo que viene a futuro, ni las promesas que tiene Dios, porque Él solamente su función es acusarte, destruirte, crearte parálisis, adormecimiento. Y muchas veces en tu parálisis, cuando el enemigo ha logrado bloquearte, empiezan a llegar emociones negativas, pensamientos negativos. Y quiere el enemigo que en ese momento en que te estás debilitando, entregues la autoridad que Dios te ha dado para que ya no ejerzas lo que nos está hablando Efesios 6:14, que usemos la armadura de Dios, sino que Él quiere que entregues tu armadura para que Él pueda ahora sí decir confiadamente que te ha vencido, que te ha destruido. Pero déjame decirte, hermana, que el Señor nos ha dado más que autoridad, nos ha dado todas las herramientas para poder ejercer esa autoridad. Nosotros tenemos que levantarnos en ese momento y decirle al enemigo, ¿sabes qué? Tú no tienes derecho a estarme quitando las bendiciones, tú te tienes que mover a un lado, tú te tienes que hacer a un lado de lo que las promesas que Dios ya tiene para mí. Te tienes que levantar aún en las madrugadas cuando el Señor va y te levanta y te inquieta. Tienes que levantarte a pelear con el enemigo, porque el enemigo quiere destruirte. A él no soporta ver una mujer en oración, no soporta ver una mujer en comunión. Muchas veces el Señor no solamente te puede visitar en las madrugadas, como mucha gente dice. Él todo el día está para que tú tengas esa comunión con Él, no precisamente que vayas y te hinques y estés postrado orando, no. El Señor muchas veces te puede visitar en un trayecto, en un carro, te puede visitar aún en tu trabajo y decirte, vamos a platicar. A Él no toma 1 hora, 2 horas para decirte lo que tienes que hacer. Muchas veces en el momento del peligro toma 1 minuto para decirte, vas equivocado. No, ese es el camino que te estoy mostrando para que busques de mí. Tienes que desviarte, tienes que regresarte por donde yo ya te he llevado. Tú tienes que aprender a usar las llaves que Jesús te ha dado. El discernimiento, la visión, la palabra, aplicarla, la obediencia, ser manso a lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Deja que los ojos del entendimiento de Dios te alumbren con la palabra, te alumbren con esa visión que Dios ya tiene para ti. Porque puede que ya de tanto que ves que no llega la respuesta de Dios, la misma aflicción, ese pensamiento negativo que el enemigo logró colocar en ti, te ha apagado la visión. Ya no ves con claridad y estás a punto de rendirte, pero no te puedes rendir porque hay un hijo atrás, hay una familia atrás, hay un esposo, una esposa que todavía necesita venir a los caminos de Dios, y tienes que levantarte, tienes que decir, no, yo no me puedo rendir, estas emociones yo las tengo que poner bajo el dominio de Dios, aprender a dominarlas y a seguir avanzando, porque el evangelio de Dios no es de emociones nada más, es de valor. Nosotros requerimos tener el valor que Dios pone para que sigamos avanzando, quitarnos la pereza, la flojera y buscar más qué es lo que quiere Dios en nuestra vida. Porque si tú te rindes, mujer, ahora sí el enemigo toma más ventaja sobre tu hogar, ahora sí el enemigo toma más ventaja sobre tus hijos, sobre tu familia que tú querías que viniera, sobre esa enfermedad que tú tienes en tu cuerpo. Dios te está llamando a levantarte y a oponerte a las trampas del enemigo, a discernirlas, a deshacerlas. Pero ¿sabes cómo se hacen?
cuando obedecemos a lo que Dios nos ha mandado a hacer, cuando nos ha mandado a decir, busca más mi palabra, no le creas al doctor, crees en mí, ok, yo voy a obrar en ti. Pero si el Señor nos dice, yo te voy a sanar y todavía estamos con la duda y vamos al doctor, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo a la palabra de Dios. Por eso tenemos que aprender a conocer las estrategias de fe que Dios nos quiere enseñar. Nosotros debemos de hablar vida a lo que está muriendo. Cuando vemos que todo se está apagando, incluso nuestra fe, porque en el momento de calamidad, de tormenta, el golpeteo que viene, en el dolor, muchas veces la fe se va disminuyendo e incluso hay personas que renuncian y dicen, Dios no existe. Pero eso es mentira, porque a ese punto te quiere llevar el enemigo. Te quiere ver derrotado, te quiere hacer creer que Dios no está ni en esa situación y ni te va a ayudar. Porque en la desesperanza es cuando el enemigo actúa más favorablemente para llevarte al punto más bajo y destruirte. Pero nosotros debemos de hablar vida en lo que está muriendo. Decirle a esa enfermedad, tu órgano, tu intestino, tu hígado, tú, Dios, cuando lo colocó en mi cuerpo, eras funcional 100%. Así que te ordeno que vuelvas a trabajar como lo que Dios colocó en ti, en limpieza, en generación de células, lo que sea que esté pasando tu órgano vital en tu cuerpo, háblale, dale esa orden que empiece a trabajar. Y si no, el Señor, ¿sabes qué hace? Cuando ese órgano no quiere trabajar, lo remueve y dice que coloca órganos nuevos. Hemos escuchado testimonios de personas que los han operado, ángeles, ¿verdad? En la oración, en sueño, y aparecen claramente como si hubieran tenido una cirugía interna. ¿Cuántas personas no en servicios de milagros y sanidades reciben muelas nuevas, dentaduras nuevas? ¿Por qué? Porque si el órgano no quiere obedecer, no quiere hacer la función que Dios le ha comendado en tu cuerpo, Dios lo remueve, así de fácil. Dios lo remueve y coloca algo nuevo, algo que va a funcionar y que te va nuevamente a dar vida. Pero ese es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos para que nosotros podamos creer no solamente en la restitución de órganos o en el funcionamiento correcto de nuestros órganos, sino Dios quiere que en todo lo que viene sobre la tierra, nosotros creamos que si vemos que no hay trabajos, no hay empleos, no hay economía, nosotros tenemos que creer que Dios sí va a proveer la economía, que Dios aún en un lugar, Dios tiene un trabajo exclusivamente para ti, que Dios en algún lugar tiene un negocio para ti, porque para Él no está acabado. Lo que está acabado es para aquel que no ha comprendido las cosas de Dios, no ha conocido a Jesús. Pero para los que hemos experimentado a Dios, hemos conocido de Jesús, hay esperanza. Él no es el Dios de la desesperanza, Él es el Dios de la esperanza. Él es la fuente espiritual que fluye con el poder de Dios. Jesús, cuando está en ti, está fluyendo poder de Dios, del Padre, en Él, a través de ti. Por eso, ¿crees que no tienes autoridad para hacer aún milagros en ti, en tu cuerpo? ¿Crees que no puede restituir Dios lo que el enemigo te ha quitado? Claro que lo puede hacer, porque Jesús mora en ti. Y el poder que se le otorgó a través del Padre, a través de su Santo Espíritu, fluye en ti. ¿Por qué no crees que lo puedas hacer? ¿Por qué no crees que puedas ejercer la autoridad? Si Él está dentro de ti, Él va contigo, Él ve a través de tus ojos, Él oye a través de tus oídos. Pero muchas veces nos pasa como esos discípulos que cuando resucitó, no reconocieron la voz de Jesús, no reconocieron a ese hombre. Porque a veces estamos tan distraídos conversando con el enemigo, con nuestra situación. Nos estamos lamentando por la pérdida.
y no vemos lo que tiene Dios a futuro. O hacemos lo de Pedro, que en el momento del conflicto, de la opresión, el enemigo nos convence de que, ¿dónde está Jesús? Que Jesús, pues ya murió. Y nos quiere convencer de que no resucitó. Nos quiere convencer que no hay esperanza. Y empezamos a hacer lo de Pedro, renegar, hablar maldiciones, aún maldiciendo contra Dios. Por la situación que estamos viviendo, por el dolor que estamos pasando. Pero Dios no quiere eso. Jesús quiere que tú empieces a hablar vida cuando está el momento del dolor, cuando está el momento de la angustia. Empieces a declarar aún en tu economía. Empieces a decir, estoy recibiendo, dice el pastor que nos predica el viernes, yo le declaro a estos sobres vacíos que están llenos de la economía de Dios. Aunque pues físicamente mis ojos no ven nada, pero estos sobres tienen la economía de Dios en lo espiritual. Y yo tengo que creerlo porque eso es lo que Dios me ha hablado. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Hablarle las cosas como si fuesen hechas. Incluso puedes hablarles a tus hijos palabras de bendición. Puedes hablarle a un hermano, a un sobrino, a alguien que tú ya lo has entregado en las manos de Dios. Y decirle palabras proféticas, declarar palabras proféticas de lo que tú crees que se va a cumplir. Vamos a 2 de Corintios 3:7. Donde el Señor nos hace un llamado a no seguir costumbres tradicionales, religiosas. El Señor quiere que aprendamos que a través de esa comunión aprendamos a conocer su espíritu, porque así conocemos su voluntad. Dice 2 de Corintios 3:7. El camino antiguo con leyes grabadas de piedra conducía a la muerte. O sea que la tradición, la religión, lo que nos ha enseñado la religión, sea donde hayas crecido, donde hayas aprendido, y que no está el espíritu ahí, nos lleva a muerte. Incluso no nada más es la religión que aprendiste. Muchos estudiamos, muchos estuvimos en escuelas, en universidades, y eso que nos inculcaron en la escuela, apartándonos de lo espiritual, es muerte. Aunque parece que es vida, es muerte. Porque alguien que quiere ser próspero en la tierra, siempre va a haber ese vacío, siempre va a haber esa sequedad, porque si no va acompañada del espíritu, aunque llegues a tener muchos logros, te vas a sentir vacío, te vas a sentir seco, porque tiene que ir el Espíritu de Dios dándote ese gozo de lo que tú estás emprendiendo, de lo que tú estás logrando, de lo que tú estás avanzando. Sin su Espíritu, sin su compañía, puede ser nada más una emoción que te dure 1 o 2 días y puedes durar años amargado, años seco, años vacío, que tienes que empezar a recurrir a drogas, alcohol, a una vida social para poder sentirte alegre, para poder sentirte que eres aceptado. ¿Por qué? Porque algo que emprendas, algo que logres, algo que hagas, si no va acompañado de la vida espiritual de Dios, si Jesús no está en tu corazón, de nada sirve. Por eso a veces sacan fotos, ¿verdad? Y ponen a una viejita que vive en una casa sencilla, organizadita, limpiecita, pero sencilla. No tiene la gran mansión que tiene el rico. Pero está el rico con alcohol, con drogas, con mujeres alrededor, pero se ve acabado, seco, amargado, triste. Y la viejita se ve llena de vida, con luz, y pone en los comentarios,
Con Jesús lo tengo todo porque Él es mi plenitud. Pero aquel que buscó solamente placeres, fama, poder, y lo hizo sin Jesús, acaba muerto, seco. Él cree que tiene vida, cree que tiene todo, pero no tiene nada. Porque Jesús es lo que llena. Jesús llena ese vacío que nadie puede llenar más que Él. Vamos a continuar. Dice, aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, pues su rostro brillaba con la gloria de Dios, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. Aquí está hablando de cuando Moisés subió a la montaña a tener esa comunión con Dios. Pero solamente él pudo recibir esa gloria de parte de Dios, y cuando bajaba él transmitía al pueblo lo que Dios le había hablado para el pueblo. Y dice que cuando él bajaba tenía que ponerse un velo porque era tanta la gloria de Dios en él que el que lo viera podía morir. Pero ¿qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Dicen que cuando Jesús murió, ese mismo velo se rasgó, para que ahora tú y yo no estemos haciendo rituales, estemos haciendo sacrificios o estemos esperando que alguien nos hable. Ahora Dios rompió ese velo para que tengamos acceso a Él. Ahora tú y yo podemos comunicarnos directamente con Él. Y no solamente con eso, sino que les dejó a alguien que nos consuela, nos abraza, nos alienta, nos anima, nos dice, no es por ahí, es por acá. Nos exhorta y nos vuelve a traer a Él, que es el Espíritu de Él, el Espíritu Santo. A veces nos podemos estar en encrucijadas en la vida, porque a veces nuestras opiniones se anteponen a la voluntad de Dios. Nuestros pensamientos se anteponen a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Pero realmente tú estás buscando la voluntad de Dios. ¿Estás siguiendo verdaderamente la voluntad de Dios? Si algo no te está dando paz en tu decisión, más vale que redirijas tu camino. Dios no te va a soltar, es verdad. Pero una mala decisión te va a robar el gozo, te va a robar esa luz que antes resplandecía en tu cara. Ahora te vas a ver apagado, muerto espiritualmente. Esa paz que reinaba en tu corazón se va. Ahora vives oprimido, contendiendo, maldiciendo, criticando, deseándole el mal al prójimo, inventándote mentiras. ¿Por qué? Porque esa gloria se fue. Porque en esa encrucijada donde estuviste y perdiste esa comunión, ese contacto con Dios, te llevó a tomar una mala decisión. Y esa mala decisión hizo que la presencia de Dios se fuera. Muchas veces porque estamos todavía ayudados por el Padre, no nos va a abandonar, no nos va a dejar, porque Él es un Padre que ama, que tiene misericordia. Dice que aún para el que no le conoce no lo ha abandonado, le suple. Pero eso no quiere decir que está bajo la voluntad de Dios esa persona. ¿Cómo sabemos que está la voluntad de Dios en esa persona? Cuando hay luz, cuando hay paz. Cuando vemos que está, como lo que nos dice en Efesios, lo que acabamos de leer, que resistimos ante la tormenta, todavía estamos firmes. Ahí nos damos cuenta que todavía
tenemos la gracia de Dios. No en los talentos que hagamos, no en los milagros que hagamos, no en el ir a una iglesia, no el servir en un templo, no. Lo que nos hace realmente demostrar que la gloria de Dios está en nosotros es tener paz. Paz en cualquier situación, paz en el momento del dolor, paz en el momento de la angustia, paz aún en la traición, paz aún en el momento en que te golpetean, como lo hizo Jesús. Incluso hay mujeres que a veces, porque han perdido un hijo, creen que Dios no las comprende, creen que Dios no las ayuda, no les puede sanar ese dolor. ¿Tú crees verdaderamente, mujer, que Dios no puede sanar tu corazón? ¿Crees que no te puede entender? Hay una mujer que nos da lección, no la veneramos, pero la respetamos, porque fue una mujer que desde un principio en que se le encomendó una misión, fue obediente, fue mansa para obedecer. Y esa fue María. María, en el momento en que se le encomendó recibir a Jesús en su vientre, ella obedeció. Y podemos verla que aún en la cruz del Calvario no renegó, no maldijo al Padre. Y vio cómo estaba su hijo en esa cruz, ensangrentado, con la cara desfigurada, con su cuerpo todo lleno de llagas por lo que habían hecho en su cuerpo, por el martirio que le habían hecho, y todavía ver lo que iba cargando con una cruz que no le correspondía. Pero ella, todo lo que había hablado Jesús anteriormente, lo que había hecho, los milagros, las sanidades, los iba guardando en su corazón. Entonces, ¿tú crees que Dios no te puede comprender? Claro que te puede comprender, porque en María hubo paz. Dios puso esa paz en María. Dios puso ese momento de firmeza, de fortaleza. Ella se llenó de Dios cada vez que estaba con Jesús. Por eso en el momento que estaba a lo lejos viendo cómo estaban torturando todavía en la cruz a su hijo, pudo mantenerse en calma. ¿Te imaginas el dolor que ha de haber sentido, lo que estaban viendo sus ojos? Pero no dejó que lo que estaba viendo la doblegara. Porque ella sabía claramente que a eso había venido su hijo, a morir por todos nuestros pecados, a morir por la humanidad aún desconocida para ella. ¿Cuántas madres no quieren que les toquen a sus hijos? No quieren que les hagan ni un daño, porque van y casi quieren vengarse con el que le hizo una patada, una mala cara o algo a su hijo. Ese es el tipo de actitud que quiere que nosotros tengamos como iglesia. Aprender a callar, aprender a dejarle la justicia a Dios. Eso es lo que podemos ver en María, que fue una mujer que supo entender la voluntad de Dios. Y eso es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos hoy. Ya el pasado ya quedó atrás, así que hoy empecemos este nuevo comienzo, rindiéndole la voluntad a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por hablarnos, Padre. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Sabemos cuánto nos hace falta de mansedumbre en nuestra vida, en nuestro carácter, Señor, a ser obedientes, Señor. Aprender a callar, aprender a amar. En cualquier momento del problema que se nos presenta, tú siempre, Señor, nos alertas, nos diriges. Vienes con tu Santo Espíritu a consolarnos, a abrazarnos, a amarnos, a decirnos que estás tú ahí en esa situación.
Ayúdanos, Señor, a ser más valientes, Señor, en lo que tú estás emprendiendo para tu pueblo, en el propósito que has colocado, Señor, en nosotros, Señor. Danos ese valor, porque a veces tenemos temor, nos dejamos oprimir por las circunstancias, Señor, por los pensamientos que el enemigo pone en nuestras mentes y en nuestros corazones. Esas dudas que vienen, Padre, quítalas, Señor, de nuestros cuerpos, de nuestras mentes, Señor. Te pido por esa mujer, Señor, que tú la conoces, Padre, que escribió, que no entiende por qué fue quitado de su lado su hijo, Padre. Hazle entender tu voluntad en ella, Padre. Abrázale, dale el consuelo, Señor, que ella necesita, Padre. Porque dice que nada es nuestro, todo es tuyo y todo tarde o temprano va a volver a ti. Dale la fortaleza que ella necesita, Señor. Esa palabra que necesita para volver a avivar eso que el dolor está matando, Señor, espiritualmente. Dale ese amor, Señor, que necesita. Llena ese vacío que ese hijo dejó, Padre. Porque ella va a ser usada para otras mujeres que han perdido hijos, Señor. Guárdala, extiende su amor, extiende tu amor en ella, Señor. Y así como ella, Señor, te pido por las madres que han perdido hijos, Señor, que no entienden, Señor, los planes divinos tuyos, Padre, pero sabemos que a veces son alertas, Señor, que haces para que no te rechaces, sino que volteen su mirada a ti, Señor, vengan a ti, Padre. Por esas personas que están en los hospitales, Señor, por esos que se sienten solos, Señor, tráelos, amado Jesús. Abrázalos, visítalos, Señor. Pon personas, Señor, que les hablen de ti donde se encuentran, Señor. Donde han perdido esperanza, Señor. Que tú seas la esperanza viva, Señor. Empezamos a declarar esa esperanza en esa persona que lo ve todo perdido, Señor. Dale aliento, Señor, para seguir adelante, Señor, de tu espíritu. Dale fuerza, Señor, por esas madres, Señor, que tienen a sus hijos desviados, Señor, en el pecado, Señor. Quita todo peso, toda carga de sus corazones, Señor, y que ellas aprendan a soltar a sus hijos en tus manos para que puedas ser tú obrando en sus familias, Señor, en sus descendencias, amado Jesús. Por esos jóvenes que están adictos a la fornicación, al alcoholismo, a la drogadicción, Señor. Extiende tus manos de misericordia, Señor, donde quiera que se encuentren, Señor. Y atréelos nuevamente a ti, amado Jesús. Por esas jovencitas, Señor, protégelas de todo ese espíritu de muerte y de perversidad que se está moviendo, Señor, en los aires, en los ambientes, Señor. Cubre, Señor, a nuestras familias, Padre, esas jovencitas, esos jóvenes que se encuentran en las escuelas de ese espíritu maligno, Señor. Que vayan tu legión de ángeles alrededor de ellos, guardando sus entradas y sus salidas. Por nuestras familias, Señor, que aún no vienen a tus caminos, Señor. Que extiendas tu mano de misericordia, Señor. Que mandes tus atalayas, Señor. Que mandes, Señor, tu poder, Señor, a esos hogares en que necesitan de ti, Señor. Que ese espíritu de división que quiere entrar a los matrimonios sea atado y reprendido en el nombre de Jesús. Y que sea solo tu paz, Señor. Porque hemos decidido seguirte a ti, Señor. Porque hemos abierto nuestro corazón, este templo, para que tú entres y habites, Señor. Quita toda hiel, toda hiedra, Señor. Toda amargura, Señor. Todo cardo que esté en nuestro alma, Señor. Limpia, Señor, el templo, Padre, para que podamos recibirte con gozo sin ninguna acusación del enemigo, Señor. Limpia nuestros pensamientos, arranca velos mágicos, Señor. Todo decreto que las potestades, los brujos, los hechiceros nos estén enviando, no tengan fuerza sobre nosotros, porque dice tu palabra que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y lo creemos, Señor. Creemos que tú nos defenderás, Señor, como el buen Gibor que eres, Señor. Porque tú eres nuestro sanador, nuestro estandarte en el momento de batalla, Padre.
Levantamos banderas, Señor, contra toda fuerza de las tinieblas que quiere hacer que no neguemos tu nombre, donde tu nombre quiere ser borrado, Señor, quiere ser eliminado, Padre. Grábalo en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Danos la sabiduría para enseñar a los niños, a la juventud, que tu nombre debe de estar grabado en sus almas, Señor, en sus corazones, Padre. Que no rechacen tu nombre, sino al contrario, que alimenten con poder, Señor, ese nombre, para que en el momento de la batalla las potestades puedan reconocer a qué Dios le servimos. A un Dios resucitado, a un Dios que da vida y que ya no está en esa tumba vacía, a un Dios del presente y del futuro, no del pasado, a un Dios que vive, que sigue viviendo y que reinará y que viene pronto por su iglesia. Gracias te damos, Jesús, por ser nuestro Dios. Gracias te damos, Jesús, por ser nuestro Señor, el que toma control de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por la vida, por el aliento, por todas las puertas que abres, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por el trabajo, por esas fuentes que suplen nuestra economía. Bendíceles, Señor. Sígueles proveyendo, Padre, trabajo, economía, para que puedan suplir a tus hijos, Señor. Gracias por esos clientes que llegan a los negocios de mis hermanos. Bendíceles grandemente, Padre, porque suplen, Señor, esa economía para que esos negocios puedan sustentarse y sustentar a tus hijos, Padre. Gracias por los ministerios que abres, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Por lo que vas a seguir haciendo en cada uno de nosotros. Por nuestros pastores, Señor, por nuestros ministerios, por llamada final, Señor. Por cada pastor que has puesto en este ministerio, Padre, guárdalo, protégelo y toma control de cada carga de ellos, Señor. Por el pastor Otto, Señor. Por su esposa, Señor, que han sido de gran bendición en nuestras vidas, Padre. Cúbrelo, Señor, protégelo, Señor, y pon en paz a sus enemigos, Señor. Y gracias te damos por seguirnos llevando adelante, Señor, abriendo camino, Padre. Gracias te damos, amado Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, y que Dios les bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.